Vamos a recibir con mucho gusto al doctor Ricardo Paredes Pascual. Él es médico, oncólogo, especialista por supuesto en cáncer del Hospital de Emergencia de Villa El Salvador. Doctor Ricardo, encantado de tenerlo aquí en el programa. Mucho gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Claro que sí, doctor, y gracias a usted más bien por la información que el día de hoy nos está trayendo a todo nuestro público televidente que lo escucha atentos en casa, por supuesto, porque vamos a comentar, por favor, corríjame si me equivoco, doctor Ricardo, de pronto de uno de los cánceres más frecuentes en el mundo entero, ¿no? En nuestro país y en el mundo entero, como lo es el cáncer de mama. ¿Cómo estamos de pronto en el contexto mundial, en el contexto nacional, respecto de la prevalencia de este tipo de cáncer, doctor Ricardo? Bueno, sí, tienes razón. Lamentablemente el cáncer de mama es uno de los cánceres que está padeciendo a nivel mundial y sobre todo a nuestras damas, y es el cáncer que tiene mayor cantidad de casos en nuestras damas, sobre todo en nuestro país. Lamentablemente pues no es ajeno a la situación ahora de la pandemia el hecho de que ha aumentado este número de casos. Entendamos que hemos pasado un proceso, estamos pasando un proceso de la pandemia que no ha permitido que tengamos nuestras prevenciones adecuadas y no hemos tenido el acceso adecuado. Eso hace que lamentablemente los números de casos de cáncer en general aumente. Y el cáncer de mama no es ajeno a ello, ¿no? El cáncer de mama es un cáncer en realidad que en cierta manera toma no solamente la parte médica, sino una situación de sensibilidad social, porque en el contexto de nuestro país puede tomar a familias, inclusive cabezas de familia. Recordemos que lamentablemente hay muchas damas, cabezas de familia, que pueden padecer este cáncer y lamentablemente puede conllevar a un problema social de toda una familia. Correcto, correcto, claro que sí, doctor. En nuestro país, por ejemplo, doctor, ¿qué prevalencia de cáncer de mama existiría? Obviamente, respecto de la prevalencia en varones versus mujeres, por supuesto que estamos hablando de un cáncer que es predominantemente, gran predominio en las damas, pero ¿cómo estaríamos en prevalencia? ¿Es frecuente dentro de los diferentes tipos de cáncer que afectan al ser humano en nuestro país, especialmente las damas? ¿Estamos en prevalencia alta? Sí, en realidad sí. Establece que antes de la pandemia, la situación de los nuevos casos anualmente de cáncer de mama llegaban de a 6.000. La proyección después de la pandemia que esto puede ser de repente 7 u 8.000 por año. Entonces, en realidad es un número muy amplio de casos que puedan presentarse. Ojo, de función de los casos que se pueden haber diagnosticado. Lamentablemente entendamos que por nuestra situación de salud pública que tenemos, no podemos abarcar en todo a nivel nacional los nuevos casos que puedan presentarse, y hay casos que en cierta manera la estadística no llega a tomarse. Por ello es que se implica que puede haber mucho más casos, 10-15% más de lo que se estima realmente en lo que marcan los números. Claro, claro que sí, doctor Paredes. Definitivamente, pues como bien dice usted, la falta de acercamiento a los establecimientos, bueno, la casi paralización que ha habido en muchos casos de los servicios, de los diferentes servicios de atención de la salud, incluidos también, por supuesto, el control y la prevención de enfermedades como el cáncer, pues ha hecho que la prevalencia de varios, no solamente de este cáncer, sino de diferentes tipos de cáncer y otras patologías, además, o no se estén abordando de manera oportuna o no se estén controlando, por supuesto, también cuando ya están presentes, y es una situación pues que desde el punto de vista de la salud pública nos está tomando pues toda la atención ahora que se retoma cierta normalidad. Yo creo que ya esperemos que en los meses siguientes pues se podamos de alguna medida o retomar digamos las acciones al 100% de lo que vendría a ser la prevención y el abordaje oportuno de este tipo de cáncer. Doctor Paredes, ¿en qué consiste, de qué hablamos cuando hablamos del diagnóstico de cáncer de mama? Para que lo entienda en palabras, en términos sencillos, digamos, lo más que se pueda, por supuesto, para nuestro público televidente, especialmente las damas, para que lo entiendan muy bien. Sí, en realidad es entenderlo como un bulto, como algo anómalo, como algo que ha crecido y no parte del contexto normal de la mama. Es decir, un tumorcito que puede haberse ocasionado en la mama. Eso generalmente se puede haber diagnosticado a la palpación o puede haberse dado de repente con una imagen, ecografía, mamografía. En realidad viene a ser un cúmulo de células
malas, anómalas, que van creciendo de manera paulatina y progresiva y que lamentablemente pues va a hacer daño a la paciente. Correcto, correcto. ¿Habría una diferencia respecto, por ejemplo, hablamos de tumoración, ¿no? Y tumoraciones de mama, que según tengo entendido pueden haber diferentes tipos de tumoraciones que se puedan presentar a lo largo de la vida en las mamas de una dama, ¿no? En todo caso, ¿habría una diferencia con otro tipo de tumoraciones? Habló, por supuesto, de la presencia de células malignas. ¿Qué significaría esto de la malignidad, en todo caso, cuando hablamos de tumores? En términos sencillos, la situación de la malignidad habla de células que lamentablemente van a comenzar a proliferar, a crecer y van a tratar de destruir el tejido, van a tratar de destruir la arquitectura normal que tiene el cuerpo de la persona. En el caso de cáncer de mama, va a comenzar a destruir el funcionamiento y la arquitectura de la mama, pero el hecho de que sea maligno lamentablemente no queda en que se queda solo en la mama. Busca tratando de anidar, tratando de ubicarse en otros espacios cuando ya lamentablemente la lesión ha crecido demasiado o se ha expandido demasiado y puede generarse metástasis en lesiones a nivel axilar, a nivel pulmonar, en hueso, en el cerebro, en el hígado. El hecho de que se diga que sea una lesión maligna es porque las lesiones destruyen, pero no solamente destruyen de la zona local, sino destruyen en sitios del resto del cuerpo que lamentablemente van generando daño. Correcto, correcto, doctor, qué interesante y qué explicación tan precisa. Ya están tomando nota nuestro público televidente, doctor, están bastantes damas, ahora me están escribiendo bastantes damas que están al pendiente de nuestra conversación, doctor. Y bueno, es importante que el público se encuentre, pues, obviamente, adecuadamente informado y conozca, además, conozca su cuerpo y conozca respecto de las enfermedades, las condiciones que pueden afectarlo, para estar atentos, sobre todo, para estar atentos y entender lo demás. Interesante explicación, doctor, y por supuesto que esta diferencia que nos refiere, por favor, que hemos tomado nota ahora de estas células que son agresivas, malignas, en el sentido de que pueden destruir tejido sano, por supuesto, y no solamente quedarse en el lugar donde empiezan, sino también diseminarse a lo largo de nuestro organismo, causando también daño en diferentes partes, estructuras de nuestro organismo, por supuesto, porque a diferencia de pronto de unas tumoraciones que puedan ser llamadas benignas, de pronto por ahí lo va a comentar, doctor, en algún momento cuando hagamos algún diferencial, pero también puede existir tumoraciones que se puedan presentar en la mama y de pronto también con cierta frecuencia y que pueden ser benignos, pero para eso están justamente los chequeos oportunos, los chequeos preventivos de los que vamos a hablar posteriormente. Pero doctor Paredes, en este caso quisiera por favor que nos comente cuáles serían los factores de riesgo que pudieran tener las personas, especialmente las damas de pronto que están más atentas o más predispuestas para padecer de cáncer de mama. Obviamente el sexo, por supuesto, predisponente en las damas, de hecho que es un factor de riesgo. Pero ¿cuáles serían los otros factores de riesgo o condiciones que podrían hacer que la mujer pueda tener mayor riesgo de cáncer de mama? Bueno, entre ellos el hecho de no tener hijos o tener hijos muy tardíamente, después de los 35 años de edad, por ejemplo, o aquellas damas que de repente han tenido un inicio de menstruación también de manera tardía. Aquellas damas que, bueno, toman alcohol, fuman. Ese es también un factor de riesgo importante porque puedan desarrollar algún tipo de cáncer de mama, por ejemplo. El hecho de la alimentación en función de la obesidad, el hecho del consumo de alimentos de buen origen, ¿no? Grasas trans, alimentos de comida chatarra en exceso, pueden ser factores de riesgo a que puedan generar cáncer de mama. Justamente para saber cómo podríamos identificar de pronto de manera precoz, oportuna, el cáncer de mama presente en alguna persona, en las damas sobre todo. ¿Hay alguna manera, doctor, algún signo, algún síntoma para poder identificarlo o de pronto es otra la forma como principalmente deberíamos de proceder?
Sí, generalmente los signos o síntomas en cierta manera pueden ser algo relativos y esto quiero aclararlo porque a veces hay tumores de cáncer de mama que pueden aparecer sin ningún signo o síntoma y recién se dan cuenta de repente con una mamografía, por ejemplo. A veces hay pacientes que generan dolor específico de una sola mama y bueno, se sacan una ecografía y una mamografía y pueden de repente tener presente alguna tumoración muy pequeña. Entonces, la situación que debemos tener claro nosotros es aprender en casa, y es lo que debemos nosotros difundir en la parte preventiva, es el autoexamen. Con todas sus situaciones que el autoexamen pueda tener a favor o en contra, en realidad es una buena arma que nos ayuda para poder llegar a la mayor cantidad de la población, sobre todo población femenina, a que aprendan a explorar su mama, aprendan a explorar su cuerpo y puedan identificar a tiempo, porque aquí lo importante es identificar a tiempo. Y hay que tener claro que nuestro acceso a nuestro sistema de salud en general, sobre todo en pandemia, a veces es un poco difícil tener acceso a una ecografía, una mamografía, por situaciones propias del centro de salud, por situaciones propias del acceso o la parte económica, pero el hecho que de repente mensualmente una dama frente al espejo cuando se duche pueda palpar su mama y pueda ayudarnos a identificar algún nódulo que no necesariamente le va a doler, pero puede aparecer, tendremos que nosotros evaluarlo adecuadamente y rápidamente para poder nosotros tratar de manera oportuna y rápida. La idea es que estos bultos no crezcan, la idea es que estos bultos no se expandan, porque cuando ya eso ocurre es mucho más difícil el tratamiento y el manejo y por ende la situación pronóstica puede de repente disminuir. Correcto, correcto, doctor Ricardo, qué interesante lo que nos comenta, porque definitivamente sí, pues uno de los, digamos, de las salvedades que tenemos que tener en consideración respecto de ese tipo de cáncer es que puede no dar síntomas efectivamente y más bien ser descubierto de pronto, o ya sea en un chequeo preventivo, como bien dice usted, o ya sea pues de pronto por el autoexamen de mama. Claro, obviamente el autoexamen ya evidenciaría, de pronto haría que la mujer pueda palparse ya una tumoración de pronto cuando ya es palpable. Sin embargo, sigue siendo un método utilitario porque verdaderamente en el transcurso del tiempo de pronto no se ha tenido el acceso, como bien dice, al sistema de salud. Claro, lo ideal, obviamente, amigos, y siempre aclarándolo acá en el programa, es que se tenga el acceso, o sea, que se busque la manera de tener el acceso a estos métodos de despistaje temprano, porque incluso sin necesidad de que uno pueda palparse una tumoración, de pronto en una mamografía o en una ecografía se pueden encontrar tumoraciones muy pequeñas que a veces, obviamente, no se pueden palpar. Doctor, más bien hay que aclarar de que los signos más tardíos, de pronto la baja de peso, la deformación de la mama, síntomas generales, definitivamente ya no significarían pues un avance, obviamente, de este tipo de neoplasia. Claro, la situación de, por ejemplo, ponerse la piel de color de naranja, el hecho obviamente mismo del bulto de mayor tamaño, la baja de peso de manera excesiva, en realidad son signos de manera general y ya cuando el tumor está instaurado y es una situación de un tumor de mama avanzado. Entonces la idea de nosotros dar el síntoma es no llegar a eso. Entonces es importante por ello, digo, el hecho del acceso y el hecho de la palpación. Es cierto, como usted dice, lo ideal es tener acceso y, por ejemplo, las damas de mayor de 40 años, anualmente hacerse su mamografía y su control con ecografía de mama para poder determinar esas lesiones muy pequeñas que la mano, obviamente, al examen no lo va a identificar. Pero hay que vernos nuestras realidades y es cierto, lamentablemente no se tiene más aún en esta época de pandemia. Pero claro, si tenemos el acceso necesario, debiéramos chequearnos, hacer con la mamografía y la ecografía de manera rutinaria y tener claro que si aparece una lesión pequeña, obviamente acudir rápidamente al especialista para determinar la situación de la benignidad o malignidad de esto. Correcto, doctor. Sería ideal entonces a partir de los 40 años. Sí, es ideal, pero la situación del hecho de que aparezca cáncer de mama antes de los 40 no significa que no exista. Sí existe. Claro. Por eso es importante el hecho del conocimiento del cuerpo de la paciente, porque se dice que estadísticamente la mayoría de los casos ocurre entre los 40 y 65 años de edad, pero hay pacientes de 29, pacientes de 30. Lógico que aquí también hay que hablar de ciertos factores herenciales. Claro. Si hemos tenido a la abuela o la mamá con cáncer de mama
mama y la hija tiene 28, 29 y hay un bulto que puede estar apareciendo, hay que correr rápidamente para evaluarla y tratar de descartar que no sea lo mismo, por una situación genética que pueda darse, ¿ok? O si tenemos familiares que tienen otro tipo de cáncer y de repente la joven de 30 años de edad, ¿no? Y tiene alguna lesión que ha salido en la mama o un dolor específico de una mama, bueno, hay que ir a evaluarse para poder descartar que no sea de repente una lesión de mama. Correcto, correcto, claro que sí, doctor, importante dato, entonces porque también me lo preguntan recurrentemente respecto del dato de la herencia, ¿no? Y en algunos tipos de cánceres como en este, amigos, definitivamente la herencia sí juega un papel importante, especialmente cuando se trata de chequeos preventivos, el antecedente familiar de haber tenido de pronto cáncer de mama propiamente o algún otro tipo de cáncer de manera precoz, es un factor importante adicional a tener en consideración al momento de querer hacerse un chequeo preventivo. A veces no hay que esperar hasta los 40 años, puede hacérselo antes, especialmente obviamente si se nota algún tipo de molestia, algún tipo de lesión, algún tipo de tumoración también en la mama. Doctor, finalmente, bueno, dos cositas para terminar. Primero, tratamos de todas maneras, doctor, de hacer que las personas vayan a su chequeo preventivo. No hay que, en este programa mucho menos pretendemos pues asustar tampoco a nuestros televidentes, ni mucho menos, sino al contrario, más bien facilitarle aquella comunicación de confianza, de llegada con los profesionales de la salud, doctor. Quisiera en ese respecto un datito, respecto de, por ejemplo, si una dama se toca, una dama de mediana edad, digamos 35 o 40 años, se toca alguna tumoración en la mama. ¿Qué posibilidades, pero no tiene ningún otro síntoma, ¿no? ¿Qué posibilidades habría, doctor, de que estas tumoraciones que se forman puedan ser benignas versus las malignas? ¿Existe alguna proporcionalidad de pronto? ¿Es más frecuente que pueda ser benigno, que pueda ser maligno? ¿Cómo sería ahí más o menos el abordaje para que de pronto no vayan tampoco con el miedo, ¿no? Sino más bien con la confianza de poder descartar? Sí, eso tiene que ver mucho el contexto con la edad, ¿no? En relación si una dama está en el 40, 45, 50 años y un tumor aparece en la mama, lo primero que debo pensar es que puede ser. Doctor, no sale... Doctor Ricardo, Sí. Disculpe, no le estamos escuchando, por favor, si pudiera repetir. Sí, le decía que si de repente la dama tiene mayor de 40, 45 años de edad y hay una tumoración de mama, hay que sospechar que de repente sea maligno. Si es de repente joven, 22, 21, 23 años de edad, es muy posible que sea algo benigno. Siempre hay que nosotros ayudarnos con la parte diagnóstica. Sí, doctor, ¿lo escuchamos ahora? ¿Aló? Sí. Sí. Entonces, esto nos va a permitir realmente allí saber si es que va a necesitar ampliar el estudio, hacerle una biopsia, y esta biopsia al final es lo que nos va a decidir la situación, si es benigno o maligno. Damos que no podemos nosotros decir si es algo bueno o malo solo por el hecho de una imagen simple. Correcto, correcto. Siempre complementando entonces con la clínica y los exámenes de apoyo. Entonces, doctor, ¿cómo se están abordando los tipos de cáncer de mama? Me imagino que si se detectan precozmente, existe una oportunidad significativa de poder llegar a un tratamiento curativo en este tipo de cáncer. Sí, claro que sí. El hecho del abordaje temprano permite inclusive el hecho de hablar de curación después de los tratamientos que se realizan. Cuanto más pequeño se aborda estos tumores, obviamente el hecho de decir que se ha curado es mucho más accesible, más factible. Cuando el tumor es un poco más grande y más extendido, la situación de decir que se ha curado esta enfermedad, la verdad, disminuye. Por eso es importante el diagnóstico oportuno, y por eso el motivo de reunirnos para difundir esto, con el objetivo de que las damas se puedan rápidamente hacer un diagnóstico adecuado. Correcto, correcto. Esa es la buena noticia, doctor Ricardo, por supuesto, que siempre estamos trayendo aquí en el programa. Como les repito, la prevención es importante y además existen, pues, afortunadamente, actualmente abordajes para los estadios iniciales que pueden ser curativos. Miren, han escuchado ahí de la voz del especialista, por favor, las damas muy atentas, porque si se aborda de manera oportuna esos tipos de cáncer,
pueden curarse. De ahí es la importancia, ahí radica la importancia pues de los chequeos preventivos, por supuesto. ¿Cuáles serían finalmente, doctor Paredes, las recomendaciones preventivas a tener en cuenta para evitar que se pueda aumentar el riesgo de padecer este tipo de cáncer? Primero, que tengamos presente las damas, que se palpen, que se examinen su cuerpo, determinen si hay alguna sospecha y acudan al centro de salud, pidan su referencia si de repente tienen algún seguro, con el objetivo que podamos determinar si hay alguna sospecha de algo bueno o malo que está pasando en su mama. Segundo, si alguien le dijo que necesita una biopsia, no tenga miedo, realizarla. Es importante tener claro la biopsia, porque la biopsia nos va a decir si realmente es algo bueno o malo y qué cosa hacer rápidamente. A veces hay muchos tabús en relación a lo que es la realización de una biopsia y lamentablemente se pierde tiempo, y cuando ya se quiere actuar, ya lamentablemente no hay mucho que hacer. Entonces es importante hacerlo y definirlo rápido, porque la rapidez y el tiempo es algo que... Doctor, nuevamente lo estamos perdiendo en la voz. Doctor Paredes, ¿nos escucha? Sí, entonces creo que se había cortado un poco el audio. Sí, como le digo, es importante poder identificar rápidamente, ¿no? Correcto. Entonces eso es lo principal que debemos tenerlo presente, por favor. Claro que sí, doctor. Y además ya usted nos ha explicado cuáles son los factores de riesgo, así que a mantener una nutrición saludable también, una buena alimentación, por supuesto, es importante, evitar el fumar, evitar el alcohol en exceso. Bueno, ya con eso complementamos definitivamente las recomendaciones preventivas. Doctor Paredes, le agradecemos muchísimo por su gentil participación el día de hoy en el programa, y por supuesto lo vamos a estar invitando cuando tomemos temas relacionados con su especialidad. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.